A ver, yo decía que quizá puede ser un poco engorroso, pero finalmente si es que uno se aplica, no es tan difícil entender qué es lo que está pasando. Hay un impedimento, ¿no?, según el 117 de nuestra Constitución, que no le permite a la Fiscalía, en todo caso, ir a una investigación preparatoria, que es la etapa previa a la acusación, al presidente de la República. Entonces, a partir de ahí, lo que pide la denuncia constitucional es que, a través de un antejuicio, que es la única figura que existe en el Congreso de la República, en la Constitución, el Congreso de la República decida si es que también en aplicación de una convención de derechos humanos respecto de la lucha contra la corrupción, el Congreso puede finalmente decir, bueno, el 117 está ahí, pero se está perdiendo finalmente la esencia del concepto constitucional de la inmunidad. La inmunidad obviamente no tiene que ser impunidad. Por lo tanto, en concordancia con esa Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también se supone se asume como parte de nuestra legislación, el Congreso puede decir, oye, ¿sabes qué? Efectivamente vamos a dar la autorización a la Fiscalía para que siga en la investigación al presidente de la República, pero ya no en la investigación preliminar, sino pase justamente a esa investigación preparatoria, que es la que, repito, definiría ya una acusación constitucional. Hasta para eso hay voces encontradas. Rosa María Palacios, por ejemplo, plantea en su columna del día de hoy que lo que está pidiendo la fiscal es simplemente que, no simplemente, pero que apruebe esa denuncia constitucional y esto vaya directamente a una acusación que la vería un juez supremo. Sin embargo, en el mismo diario La República, César Azabache dice que no es para acusar e ir directamente a un juez, sino es para que vuelva a la Fiscalía y la Fiscalía termine su investigación preparatoria y finalmente ahí decida acusar ya con la venia del Congreso de la República. Después hay todas otras figuras que también analizan diversos analistas, valga la redundancia, respecto de lo que podría pasar una vez que el Congreso de la República hace suya esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación. Y dice, cito a Rosa María Palacios, las consecuencias accesorias de esa decisión son competencia exclusiva del Congreso. Y aquí tiene toda la razón y creo que en esto coinciden absolutamente todos. La pelota está en cancha del Congreso de la República. Por más elementos, hechos contundentes que aparezcan en la denuncia constitucional, esto, señores y señores, se define con los votos de los congresistas. Y ahí nos encontramos ante, al parecer, una situación insalvable, porque sabemos qué es lo que ocurre en el Congreso de la República, sabemos de los niños, sabemos ahora que podrían haber otras prebendas hacia otros congresistas que podrían definir esa votación. Y ese es el problema de tener esta crisis política tan profunda, de haber, obviamente, elegido a estos congresistas. Lo de Acción Popular es una vergüenza por donde se le mire. Todo el mundo se creyó que Acción Popular hacía un cambio, Jorge Muñoz, en el Congreso anterior también, se supone que renacía el partido de Fernando Belaúnde Terry, pero lo que hemos visto es que Acción Popular, no tiene ningún norte y solamente se presta a las prebendas con Palacio de Gobierno. Y lo habíamos visto desde antes también. Pero bueno, esa es la situación. ¿Qué podría pasar? Cito nuevamente a Rosa María Palacios. Sobre esto, la permanencia o no en el poder de Castillo se abre en varios caminos. El primero, se le juzga estando en funciones. El segundo, se le suspende, pero retiene la presidencia hasta el término del juicio o hasta que termine el mandato original. El tercero, se le suspende, destituye o se le inhabilita, pero por mandato de un simultáneo juicio político derivado de la infracción constitucional, artículo 100. Ella, por ejemplo, dice que el tema de la vacancia es un golpe de Estado. A mí me parece completamente equivocada, pero me imagino que también defiende su postura de hace años respecto de, por ejemplo, de lo de Merino, que insistió con sedición, golpismo, etcétera. César Azabache dice lo contrario. Dice que finalmente, si es que se alcanzan esos votos para la incapacidad moral permanente, el Congreso estaría dentro del marco constitucional para, con 87 votos, decirle chao al presidente Pedro Castillo.
Después hay un artículo que también lo mencionó José Ugaz de Federico Salazar, que también habla interesante porque le suma un elemento más. El artículo 99 dice, la Comisión Permanente del Congreso sí puede acusar, así lo establece la Constitución, artículo 99. Puede hacerlo contra el presidente por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Todo delito es todo, no únicamente los relacionados a interferir con los otros poderes del Estado, todo delito, ¿ok? Entonces, tenemos esto y finalmente todo esto se tiene que ver en el Congreso de la República, no solamente con esa interpretación constitucional que el Congreso tendría que hacer alimentándose de expertos, sino también con lo que acabo de comentar, los intereses y seguramente las prebendas. Hay que decirlo con todo su nombre. Si es que criticábamos a Alberto Curi, a todos esos congresistas que fueron comprados por Alberto Fujimori, esto sería exactamente lo mismo. Sería exactamente lo mismo. No, esto no es un tema de político como algunos quieren decir. Hay algunos casos que obviamente en hacer política tú puedes recomendar algunas situaciones, pero que estés metido con obras, que estés yendo al ministerio para luego finalmente acceder a esas obras y dirigirlas a una empresa con las que tienes relaciones. Entonces, por eso, bien que la fiscal de la Nación haya incluido también a los niños en estas investigaciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque además todo esto se ve en la subcomisión de acusaciones constitucionales, esto que todos los diarios llaman SAC. No es Sociedad Anónima Cerrada, es la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y ahí se ha degradado tanto, ¿no?, la función pública, sobre todo el Congreso de la República, que hay, por ejemplo, 3 congresistas que están involucrados en los niños y que no quieren por ninguna razón inhibirse. Cuando finalmente hay un código de ética del funcionario público que así lo dice, pero ya está la sinvergüencería, ¿no?, lo caradura de muchos políticos en nuestro país que simplemente dicen no. Y se van a quedar así en sus tres hasta el final. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Lo triste de todo esto, si se quiere, es que termina siendo un tema político. Es decir, con esa denuncia constitucional se frena un poco la parte judicial, la parte penal. La Fiscalía ya hizo su trabajo y ahora entra al terreno político en el Congreso de la República. Pero yo me quiero centrar ahora, antes de hablar de los efectos, ¿no?, que tendría esta denuncia constitucional, desde el punto de vista constitucional, obviamente, y político en el Congreso de la República, en los hechos. Los hechos que se han conocido gracias a la denuncia constitucional presentada el día miércoles por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hemos elaborado unos cuadros, sé que obviamente han visto mucho de esto en distintos programas, en distintos diarios durante la semana, pero me parece importante porque los hechos son contundentes de que hay una organización criminal, ahorita voy a ello, enquistada en Palacio de Gobierno. Por eso hemos invitado a Benji Espinosa para conocer cómo plantea la defensa del presidente Castillo. Es decir, Benji Espinosa asume o acepta que hay una organización criminal porque ahí están las pruebas contundentes y hechos también corroborados. Por ejemplo, que se había buscado asilo político en Venezuela, en México, para los sobrinos, para Bruno Pacheco. Ahora está confirmado con las imágenes de Beder Camacho en estas embajadas. ¿Qué es lo que podría plantearse? Que hay una organización criminal, pero es lo único que se equivoca la fiscal de la Nación, es que el presidente no es el líder, sino que hay otro líder, que no es el presidente Castillo, y por lo tanto por eso es inocente. O sea, ¿cómo rebatir todos estos elementos de convicción? ¿Cómo cuáles? Vamos a ellos. El Colaborador Eficaz 4-2022 dice: campaña de desprestigio contra fiscal de la Nación se produjo tras una reunión con el presidente Castillo. Eduardo Pachas, Benji Espinosa y Eder Vitón. Esto lo conocíamos, Gilda en sus 13 lo denunció. Pero bueno, por ejemplo, Benji Espinosa, como argumento de defensa, se lo vamos a preguntar, dice que es mentira, que ustedes pueden revisar sus entradas a Palacio de Gobierno y que el día que se supone se dio esto, él no fue. Menudo problema, ¿no? Porque sabemos cómo se ha manipulado constantemente los ingresos, las imágenes, los cuadernos, hasta cuadernos quemados, según un colaborador eficaz que creo yo es Beder Camacho, y pareciese que hay más todavía, pero vamos piano a piano con eso. Dice: la desaparición de celulares de los 4 decanes en la playa La Punta del Callao por parte de Beder Camacho, que informó al presidente de la República. También había un libro que se habría quemado. La pregunta es nuevamente, si es que efectivamente, como yo creo, Beder Camacho es el colaborador eficaz, aunque él lo niega, Beder Camacho
¿habría botado los celulares de los 4 decanes efectivamente en la punta? ¿O eso es lo que le dijo al presidente Castillo y se los ha guardado? Y sería otro elemento que tiene la Fiscalía. Uno se dirá, pero ¿por qué no se ha presentado en esta denuncia constitucional si tendría los celulares bajo la hipótesis que estoy planteando? Bueno, podría ser que finalmente no se ha logrado todavía ingresar, abrir esos celulares y tener acceso a ellos. Se dice también en los corredores de la Fiscalía que hay un elemento, digamos, para abrir. ¿Cómo es que se llama este elemento cuando finalmente vas a abrir algo, algún documento que ha sido incautado por la Fiscalía, por la policía? Dímelo, por favor, Aníbal. Deslacrado, gracias. Habría un deslacrado pendiente que hacer con Beder Camacho en la Fiscalía. Podría ser, no sé, porque además quizá me estoy adelantando, además es un delito decir no, o finalmente ponerle nombre a un colaborador eficaz, pero estamos en el campo de la especulación. Genina Abel Cabrera declara, Abel Cabrera, ante la Fiscalía, que él presentó a Heiner Alvarado ante Pedro Castillo, sin embargo dice que no influenció para que fuese nombrado ministro. Vamos a la otra, por favor. Estos son hechos, si ustedes tienen el tiempo y la curiosidad, que es fundamental, deberían leerse el documento de la denuncia constitucional, incluso hay un resumen de la Fiscalía que seguramente lo pueden encontrar en internet. El colaborador eficaz 02-2022, el 24 de agosto, que en el Buró Político estaban planeando copar el Ministerio de Vivienda y designar funcionarios en varios niveles. Bueno, esto lo sabemos hace bastante tiempo, además hay pruebas de hecho que lo corroboran. Obras, ¿no?, nombramientos, etcétera. Colaborador eficaz 03-2022, Jover Sánchez, y este es un punto importante, aquí aparece Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz. Jover Sánchez, sobrino de Fermín Silva, le entregó a Bruno Pacheco 2 sobres, uno con 15.000 y otro con 30.000, el cual era para Pedro Castillo. Colaborador eficaz 322, él mismo dice, explicó cómo es que Pedro Castillo envió a Auner Vázquez a negociar los votos de los niños para evitar la vacancia y le pidieron a cambio 12 cargos de direcciones de órganos en el Ministerio de la Producción. Ojo al piojo, porque si ustedes ven, muchos de los documentos que aparecen en esta denuncia mencionan efectivamente este colaborador eficaz, que por ejemplo Auner Vázquez fue enviado a negociar los votos de los niños. Y justamente, ¿quiénes han sido los detenidos? Salatiel Marrufo, 1, Abel Cabrera, Eder Vitón, Auner Vázquez, justamente el que está mencionado por el colaborador eficaz, Viverto Castillo y Alejandro Sánchez, que como sabemos está prófugo de la justicia. Entonces, ahí también concatenamos ese tema, como le gusta al amigo Benji, con, por ejemplo, una nota de Fernando Vivas que habla sobre el temor de las personas en la primera línea de defensa de Pedro Castillo. ¿Por qué? ¿Qué podría hablar, por ejemplo, ahora Auner Vázquez, que está detenido? El cerco se va achicando y finalmente cuando la gente se siente, digamos, asustada, suele finalmente contar la verdad para salvarse. Claro, Benji Espinosa, y con cierta razón, va a decir que, claro, cuando finalmente se ven así apretados, pueden contar cualquier cosa que la Fiscalía quiera, pero él mismo lo dice, lo que tienen que contar, lo tienen que contar finalmente con algunas pruebas que logren esa prueba indiciaria para que la Fiscalía pueda avanzar con su proceso. Entonces, no es tan cierto ese tema que te aprietan y te hacen inventar y decir cualquier macana. Lo más probable es que te aprieten y finalmente tú te veas empujado a contar la verdad para salvar el pellejo. Es la naturaleza humana, supervivencia. Vamos con más información, hechos concretos en la denuncia. Dímela ahora. Vamos ahorita. Colaborador eficaz. Entre septiembre y octubre del 2021, Samir Villaverde y Juan Silva coordinaron el cobro de porcentaje de obras que fueron adjudicadas a empresas chinas con ayuda de congresistas aliados. Aquí están los niños también. Otro colaborador eficaz explicó cómo es que Beder Camacho ayudaba a Bruno Pacheco por encargo del presidente y cómo coordina su traslado a una casa rústica en Huaral. Y ahora sabemos también cómo coordinaba en las embajadas la posibilidad de salir del país, tanto de los sobrinos como del propio Bruno Pacheco. Juan Silva le habría entregado 100.000 soles a Pedro Castillo por
el caso Puente Tarata. Esto ya lo conocíamos de antaño con esos audios de Samir Villaverde. Vamos con el último cuadro. Dice, colaborador eficaz, Juan Silva habría pagado 1 millón de soles para ser ministro de Transportes. Jover Sánchez declaró ante la Fiscalía haber presenciado la entrega de dinero de Fermín Silva a Bruno Pacheco. Y Fermín Silva confirmó que dinero entregado a Bruno Pacheco era por el nombramiento de Hugo Chávez en Petroperú. Otro colaborador señala cómo Samir Villaverde le entregó 100.000 soles a Juan Silva. Había una nota interesantísima que me llamó la atención también, porque en el documento de la Fiscalía habla que Carelín López, según yo debo entender que según el documento de la Fiscalía, Carelín López habría confesado que le entregó 2 millones de soles a Bruno Pacheco por el tema de Petroperú con Samir Abuday. Entonces, a mí ese tema me parece fundamental. Salvo que se me haya pasado a mí, que soy un no sé, pero yo no había escuchado de la propia Fiscalía reconocer que Carelín López ha contado que le entregó 2 millones de soles a Bruno Pacheco para el presidente Castillo como coima de ese contrato de Petroperú. Ahí está, en la denuncia. Habría que finalmente indagar más. Por eso me parece un poquito raro, ¿no?, la situación de Carelín López y que aparezca este párrafo tan importante que habría que profundizar cómo se lo entregó, quién le dio esos 2 millones a Carelín López, a cambio finalmente de qué, etcétera, etcétera. Porque claro, hemos hablado de, digamos, corrupción menuda. Y ahora hablamos de 2 millones de soles que podría explicar, digamos, otras cantidades de dinero que tenía el entorno de esta organización criminal para intentar hacer otros negocios indebidos, como era finalmente el financiamiento de los proyectos de obra que se necesitaban para que el MEF finalmente dé la plata. Y todos estos movimientos que vimos de Lilia Paredes, de Jennifer Paredes, de los hermanos de Lilia Paredes, la primera dama, prestando dinero para sacar estos expedientes técnicos y finalmente hacerse de las obras. 2 millones de soles me parece que son importantes. Y claro, con esos 2 millones de soles me imagino que defensores, ¿no?, protectores, la verdad, una vergüenza, ¿no? Sin Ceso López, bueno, sin Ezio López, una vergüenza la manera como pretenden defender. O sea, su lema es: nosotros robamos menos, por lo tanto no nos hagan nada, pues, que no le hicieron a otros finalmente presidentes delincuentes, algunos muertos, otros vivos, fugados, y que todos tendrán que pagar frente a la justicia porque esperamos que el Ministerio Público haga su chamba. Es cierto, ahora la preocupación o digamos la prioridad es porque el señor Castillo esté en el poder. Pero antaño no teníamos las pruebas que tenemos ahora. Gracias a Lavajato conocimos toda la corrupción pasada y eso no debe haber impunidad. Hay que juzgar a todos, pero dar ese argumento para tratar de defender a Pedro Castillo, la verdad, con sociólogos como ese, uno entiende la situación del Perú. Vamos a hablar sobre los efectos. ¿Qué es lo que puede